Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan. Gracias a todos y todos los que nos siguen por los diferentes medios. Hoy, en el reconocimiento a los ganadores de nuestro concurso internacional y presentación del libro Aníbal Quijano Obregón, un merecido homenaje de mi presidencia y la Asociación Latinoamericana de Sociología a uno de los científicos sociales más destacados de nuestro continente y el mundo. Pero esta reunión que tenemos hoy día no sería posible sin el aporte de cada uno de los concursantes a la convocatoria del concurso internacional Aníbal Quijano Obregón, a quienes agradecemos su participación. Gracias a ellos y al trabajo de nuestro jurado conformado por la doctora Nora Garita, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, del doctor Jaime Preciado, también nuestro expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y de nuestro miembro de nuestro Comité Científico de Honor del 32 Congreso Internacional Alas Perú 2019, doctor César Germaná. Tenemos hoy como resultado el presente libro que damos a conocer a la comunidad científica y a la comunidad mundial. Gracias a los colegas ganadores del primer puesto compartido, José Gandaría de México, Eric Gutiérrez de Venezuela, al segundo puesto, Segundo Montoya de Perú, y tercer puesto Luis Lazo de Perú, y a los demás colegas que con sus ensayos dan vida a la presente publicación. En la sección Colonialidad del Poder, José Gandaría, Eric Gutiérrez, Óscar Alonso, decodifican la matriz y el significado de la colonialidad del poder. En la sección Trayectoria Teórica, Segundo Montoya, de Perú, Deni Alfaro de Brasil, María García de México, nos hacen conocer las fuentes y el significado teórico y los aportes metodológicos epistémicos nuevos de Aníbal Quijano. En la sección Cultura y Sociedad, Luis Lazo de Perú, Víctor Pacheco de México, Marlon Hawking de Nicaragua, reconstruyen los códigos simbólicos de la cultura y sociedad en nuestros países. Y en la sección Descolonialidad del Poder y el Buen Vivir, Roser Laverino de Perú, Francisco López de México, dan cuenta de las claves de los nuevos horizontes de sentido histórico a construir como una civilización de vida del buen vivir, como decía el maestro Aníbal Quijano. Invito virtualmente a José Gandaría de México a recibir nuestro reconocimiento, el diploma de reconocimiento de la presidencia y el comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. José, te invitamos a acercarte a... Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar reunido con colegas tan queridos, conocer a la doctora Nora Garita por esta vía, saludar a Jaime Preciado, a César Germaná, a Jaime Ríos y a muchos colegas que están ahora reunidos. La instancia de la Asociación Latinoamericana de Sociología para mí es un espacio importantísimo para el desarrollo del conocimiento social de nuestra región, siempre lo ha sido, y en especial en las coyunturas que se abren lo será. Y la figura de Aníbal Quijano, ¿qué puede uno decir? Sino señalar en él a un protagonista de la construcción de nuestro conocimiento social, interdisciplinario
en diversos frentes, de diversas perspectivas histórica, sociológica, cultural. Participó, hay que decirlo, de varios momentos de la discusión, en varios espacios, campos del saber, disputas, polémicas, en la metodología, en la epistemología, y en cada uno de esos momentos que él participó ha legado proposiciones interpretativas, aportaciones conceptuales. Lo hizo desde los años, mediados de los años 60, en los años 70, en temas de discusión, y por supuesto de la última década del milenio pasado y el que se abrió, que estamos viviendo, pues sus aportes ya adquirieron lo que merecían, un despliegue universal con un conocimiento totalizador. Por eso me enorgullece mucho compartir con ustedes esta sesión, y bueno, que haya sido reconocido un trabajo nuestro en este nivel. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a ti por tu aporte creativo y dar vida y continuidad a la obra y pensamiento de Aníbal Quijano, de nuestro gran maestro. Invito a Eric Gutiérrez de Venezuela, primer premio compartido, a dirigirnos también unas palabras. Bueno, primero saludándolos a todas y a todos desde la patria de Bolívar, y bueno, agradeciendo la oportunidad de haber podido participar en este concurso, y bueno, por supuesto saludando a toda la directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y bueno, a todos los miembros que hacen vida y le dan impulso en el continente a la asociación. Y bueno, considerando que no solamente los trabajos que tuvimos a bien presentar, sino todos los que se presentaron al concurso, no solamente los ganadores, contribuyen al avance del pensamiento y de la acción sociológica en el continente. Y bueno, creo que en ese sentido la Asociación Latinoamericana de Sociología pues está generando un espacio no solamente de discusión, sino también de transformación. Y bueno, en realidad también aquí debería decir que bueno, en estos tiempos en los cuales estamos otra vez en el continente sufriendo arremetidas de todo tipo, conservadoras, que no buscan satisfacer las aspiraciones de liberación de los pueblos, sino todo lo contrario. Y como veníamos comentando hace un momento también, eso deriva, entre otras cosas, en la crisis climática global. Entonces, en este contexto es más necesario que nunca el pensamiento de personas esclarecedoras como Aníbal Quijano, el maestro que nos ha dado luces. Y bueno, el aporte que queremos hacer es ser continuadores de su obra. Y bueno, para no extenderme mucho, cierro esta breve intervención con unas palabras con las cuales yo culmino casi todas las clases que doy de tipo virtual, justamente citando al maestro Quijano. Siempre termino mis clases diciendo esta frase de él: es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico, donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo de dejar de ser lo que no somos. Y bueno, reiterando mis saludos a todas y todos, colegas, y bueno, seguimos aquí en la brega de hacer avanzar la sociología desde nuestra realidad, desde nuestros rostros. Un abrazo para todos y a todas. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por tu aporte, también sustancial. Invito a Segundo Montoya, de Perú, también de darnos unas palabras. Bien, quisiera agradecer enormemente a los organizadores de este magno evento, al doctor Jaime Ríos, presidente de ALAS, a los jurados también, a la doctora Noria Garita, al doctor Jaime Preciado, al doctor César Germaná, y también a los colegas que están presentes, el doctor José Gandaría, Eric Gutiérrez y Miguel Lazo. Muchas gracias por participar de este evento. Yo estoy muy contento porque para mí es el primer concurso en el que participo y afortunadamente ocupo este segundo lugar.
Brevemente quisiera decir lo siguiente, ¿no? Ciertamente, con la muerte de Aníbal Quijano, el 31 de mayo del 2018, el movimiento de su reflexión se detuvo para siempre. Eso lo sabemos todos y somos conscientes. Sin embargo, a partir de ese momento, lo vivido, lo sentipensado, lo escrito y lo no escrito por Quijano, en tanto facetas de un solo y único proceso, adquieren la figura de un corpus interrumpido por su ausencia y, por tanto, con vida propia, que incluso trasciende a la vida del propio autor, ¿no? Entonces, hoy, y creo que este evento es una muestra, es una señal, es un síntoma, la vida y obra de Quijano está a la espera de estudiosos como nosotros, dispuestos a reconstruir su pensamiento, ese complejo, inadvertido movimiento de sus reflexiones en sus diferentes desplazamientos epistemológicos, como bien lo dijo el profesor José Gandarilla, a lo largo de la década de los 60, 70, 80 y 90. Tenemos pues diferentes etapas que estudiar, que explorar, y yo creo que justamente esa es la tarea, ¿no? La reconstrucción de su pensamiento para aprender a pensar justamente con las herramientas teóricas, metodológicas que Quijano nos ha legado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Segundo, muchas gracias, Segundo, por tu aporte también y tus reflexiones. Invito a Luis Lazo, de Perú, también a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días con todos los que están presentes, con el doctor Jaime Ríos Burga, el doctor Jaime Preciado, la doctora Nora Garita y el doctor César Germaná, y con todos los colegas presentes. Es una gran bendición y es una gran oportunidad estar en este evento de premiación de este concurso internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón. Y bueno, brevemente, una vez más retiro mi agradecimiento por este segundo o este tercer puesto. Y bueno, como bien sabemos, y ya los colegas lo han mencionado, si hablamos de ensayos en el Perú, específicamente en Latinoamérica, en el Perú podríamos hablar de Mariátegui, y continuando con Mariátegui, la obra de Mariátegui, podríamos hablar de Aníbal Quijano como el mayor exponente en las ciencias sociales en el Perú y de gran influencia latinoamericana y mundial, y sobre todo como un ensayista, como un creador de teorías como la colonialidad del poder y entre otros aportes más. Y estamos aquí no solo por esta premiación, creo yo, sino también por su reconocimiento, su legado en la sociología y en las ciencias sociales. Gracias, doctor Jaime, y saludos a todos los colegas. Gracias, Luis, también por tus palabras y tus reflexiones. Muchas gracias, Luis Miguel Lazo López. Gracias a ustedes, premiados, pues, ¿no? Estaremos también, asimismo, haciéndole llegar, ¿no?, sus diplomas de reconocimiento a los demás colegas participantes, ¿no?, que aparecen en el libro, ¿no? Presentamos, pues, gracias a ustedes, a todos sus aportes, el libro Aníbal Quijano Obregón, ¿no? Como todo en la vida, ¿no?, somos únicos y diversos en la universalidad del cambio. Porque, como decía Immanuel Wallerstein, ¿no?, hoy el cambio es eterno y lo único que cambia es el cambio. La vida y obra brillante de Aníbal Quijano expresa esta riqueza creativa, como muestran los ensayos que presentamos en sus 4 secciones: colonialidad del poder, trayectoria teórica, cultura y sociedad y descolonialidad del poder y buen vivir. Vida y pensamiento, ¿no?, que en sus diferentes etapas creativas, como se muestran en los diferentes ensayos, nos llevan como totalidad histórico-natural a encontrarnos con nosotros mismos, desde las entrañas profundas de América Latina y del Caribe, pero principalmente con el etos de los desposeídos de la tierra, porque hoy la modernidad, colonialidad, lleva a expresarse mundialmente como indigenidad, pero nos lleva también a conocer o a hacernos las nuevas preguntas sobre la propia sociogénesis intracivilizatoria mundial, no solo de la cultura occidental en sus diversidades, sino no occidentales. En este sentido, como destaca
el amigo más cercano de Aníbal Quijano, el maestro César Germaná. Desde nuestras propias experiencias históricas, Aníbal Quijano nos enseña a pensar de otra manera, en diálogo con la ciencia social de su tiempo y del presente futuro de la vida en este cambio intracivilizatorio. Los ensayos que presentamos enriquecen los estudios realizados en diferentes momentos en estos últimos años sobre su pensamiento y sobre su vida. Pero nos plantean un desafío nuevo, justamente plantearnos las nuevas preguntas e hipótesis de las situaciones y problemáticas de la crisis raigal civilizatoria de la modernidad colonialidad. Desafío, como nos decía Aníbal Quijano, de construir horizontes alternativos al patrón de poder moderno eurocentrado. Cada uno de los ensayos que presentamos en el presente libro, a los cuales se refieren muy brevemente nuestro jurado de honor, maestros, expresidenta Nora Garita, expresidente Jaime Preciado y nuestro consejero científico del Congreso 32 Alas Perú 2019, nos harán ver la importancia de estos aportes. Evidencian que hoy más que nunca se hace fundamental descolonizar las teorías, metodologías y prácticas científico-sociales como constructos universalistas abstractos, sino también, como expresan los ensayos, rescatar epistemes relacionales e históricos en sus complejidades que capten los cambios históricos que estamos viviendo hoy en todos sus procesos, en todas sus tendencias, profundamente interrelacionados. En síntesis, como también nos muestran los ensayos que publicamos, en ellos se evidencia la riqueza de nuestras sociedades en sus diversidades. Nos muestran los profundos nuevos procesos de democratización de la vida en su sentido real, como humanos naturaleza, como humanos humanos y como humanos tecnologías, ¿no? Esa construcción que cotidianamente nos une y nos orienta a la producción y reproducción, como decía el maestro Aníbal Quijano, de sociedades en democratización o democráticas en una sociedad cada vez más profundamente democrática. En ese sentido, para nosotros, para la presidencia de ALAS, para su comité directivo, para el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, recomendamos la lectura de este libro esencial, que ya acaba de estar en nuestra web y que lo pueden descargar todos gratuitamente, como es el espíritu de ALAS, siempre en ese espíritu profundamente público de la vida. Invito justamente a la doctora Nora Garita a su saludo y reflexiones. Celebro esta convocatoria al concurso de ensayos Aníbal Quijano y felicito tanto a Jaime Ríos, presidente de ALAS, como a su comité directivo por esta excelente iniciativa. Aníbal fue un maestro, una mauta, docente de secundaria primero, luego profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, en la Universidad Ricardo Palma y en muchísimas otras universidades del mundo. Sus aportes marcaron un giro en las ciencias sociales latinoamericanas al abrir el camino para comprender de otra manera la modernidad y el poder desde una mirada no eurocéntrica. Su obra no es un texto muerto que se archiva para la futura arqueología de la sociología. Al contrario, sus textos le sobreviven, continúan el diálogo, nutren trabajos con las categorías propuestas e impulsa a formular otras nuevas. La prueba es este concurso. La más fehaciente de estas pruebas, creo yo, es el diálogo crítico y fecundo entre esta gran obra
y los feminismos descoloniales de América Latina. Aníbal Quijano definió la colonialidad como un patrón de poder, es decir, una relación social de dominación en muchos ámbitos. El constructo raza fue un dispositivo clasificatorio del cual se derivaba la dominación de los hombres sobre las mujeres. Feministas latinoamericanas objetaron justamente este punto, al considerar que Quijano se refería al sexo y no al género, y que además el sistema de poder patriarcal estuvo siempre en los orígenes de la modernidad, colonialidad, cuando se articularon modernidad, colonialidad, capitalismo, patriarcado. Es decir, no es un derivado. En este respetuoso debate, destacadas autoras enunciaron la colonialidad del género. Numerosos estudios, importantes debates han articulado trabajos y luchas sociales a partir de la colonialidad del género. Citaré algunas feministas relevantes: Lugones, Rita Segato, Breni Mendoza, Karina Vidaseca, etc. Lo que quiero señalar al decir esto es que en este devenir crítico podemos sentir justamente la vigencia del pensamiento de Aníbal Quijano, como ha quedado patente en todos los ensayos recibidos en este concurso. Un acierto de esta convocatoria es haber llamado a escribir en el formato ensayo. Hay algunas visiones simplificadoras de la historia de la sociología latinoamericana que consideran que la etapa ensayista fue superada por una etapa cientificista. Pese al desarrollo de mayor rigor científico, de pluralidades teórico-metodológicas, el ensayo ha sobrevivido sin menoscabo del rigor, tal como lo demostró Aníbal Quijano con su prolífera producción de ensayos. El concurso logró el propósito de dar a conocer aspectos no trabajados de la obra quijanesca, quijotesca, y evidenciar su vigencia. La enorme cantidad de ensayos recibidos de varios países latinoamericanos, todos valiosos, lo atestiguan. Yo no voy a reseñar de modo alguno los ensayos, ni los premiados, ni los otros. Solo quiero mencionar algunos aspectos que me interpelaron a nivel personal en esta obra tan vibrante de vitalidad. El primer premio compartido destaca dos brillantes ensayos. El de Gandarilla Salgado nos conduce por los vericuetos de la obra de Aníbal para mostrarnos la genealogía de la colonialidad del poder. Maravilloso. El otro, Gutiérrez García, da vida a la obra quijanesca al proponer otros ámbitos de existencia social, además de los señalados por Aníbal. Esto le permite reflexionar sobre la colonialidad del poder en las naciones autóctonas. En todos los ensayos, no solo los premiados, hay hallazgos valiosos. Las etapas epistemológicas de la obra quijanesca, las reflexiones sobre los derechos humanos, el acercamiento de Aníbal a la sociología brasileña en su estadía en Chile. La producción de Aníbal Quijano es el más claro ejemplo de que el pensamiento siempre es situado. Su locus de reflexión tiene cuño andino, y esa mirada no eurocéntrica le permite ver las particularidades del desarrollo urbano en América Latina y los procesos de cholificación, reflexiones que abren vías de investigación a los actuales procesos migratorios latinoamericanos. Este pensamiento, acuñado en su Perú, explica la ausencia de reflexiones sobre lo afrocaribeño, pese a la importancia del Caribe en la génesis de la colonialidad. Esta ausencia es señalada por uno de los ensayistas. Lo fecundo del concepto de la colonialidad del poder está presente también en otro de los ensayos recibidos, el cual analiza la manera en que la colonialidad del poder opera en la cuarta revolución industrial.
No puedo continuar refiriéndome a todos los ensayos por razones de tiempo y porque se trata más bien de una invitación a leer el libro. Solo quisiera no dejar de mencionar cómo las reflexiones sobre la colonialidad de la naturaleza nos llevan hasta las miradas de Aníbal sobre el buen vivir. Yo recuerdo un prealas en Lima. Aníbal impartió la conferencia magistral y en su rol de amauta se refirió a la crisis raigal y cerró sus palabras proponiendo volver la mirada al buen vivir. Es decir, Aníbal cerró abriendo la utopía de un cambio civilizatorio. Aníbal Quijano creyó en lo asociativo. Su trabajo sobre lo cholo fue presentado en un congreso de ALAS en Colombia. En un congreso de la ISA debatió su concepto de colonialidad. Fue vicepresidente de ALAS, el Consejo Consultivo lo nombró integrante de honor. En el ALAS 2015 le fue otorgado un doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica. Por eso este concurso tiene otro gran acierto. Se trata de honrar a un integrante pleno de ALAS. Ha sido para mí un honor participar en el jurado y agradezco muchísimo a mis dos colegas, Jaime Preciado y César Germaná, la riqueza y brillantez en las discusiones dadas al analizar cada uno de los ensayos recibidos. Para mí fue un gran aprendizaje. Van mis sinceras felicitaciones a todas las personas participantes y de manera especial a las personas ganadoras del concurso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi paz presidenta, ¿no? Nora Garita, por tu brillantes reflexiones. Dejamos en la palabra al doctor Jaime Preciado, también expresidente, paz presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Jaime, te dejamos en tu reflexión. Muy buenos días a todas y todos, y apreciado presidente de ALAS, doctor Jaime Ríos, colegas del jurado de este concurso, que como bien lo señaló Nora en sus palabras finales, fue todo un goce y aprendizaje y estructuración de una mirada tan compleja, ¿no?, como lo es el legado de Aníbal Quijano. A las y los concursantes, la verdad es de que si algo caracterizó a este congreso fue la dificultad para otorgar los reconocimientos, porque todos los trabajos que se publican en este libro tienen una calidad de ensayo, de profundidad, de innovación, de originalidad, que cada uno merecía per se una distinción muy concreta. Y me parece que fue una muy afortunada decisión del presidente y del comité directivo de impulsar la publicación de este libro, que habla de esa calidad que aporta de manera tan singular cada uno de los trabajos y que merecen estar juntos. Pero bueno, todo concurso también implica un reconocimiento de miradas particulares, de temas que tienen un nicho especial desde el cual se hizo todo este esfuerzo de pensamiento, y eso fue lo que nos llevó a pensar en dos primeros lugares compartidos, en donde calidades excepcionales de los trabajos se dieron pues en torno a un análisis tan complejo, tan estructurado, tan innovador de la obra del profesor Quijano, que pues merecieron esta distinción. Y los segundo y tercer lugares, que destacaron también algunos de los elementos que su propia mirada, que su propia definición temática les dio una significación. Disculpen ustedes la música de la biodiversidad del fondo,
pero bueno, también los perritos tienen sus momentos de expresar sus histerias, ¿no? Bueno, la reflexión que yo quisiera transmitir es que el haber participado en este jurado del concurso me dejó un muy buen sabor de boca y de cerebro, ¿no? De corazón, por supuesto, en cuanto a que Aníbal tiene un legado que no se constituye a partir de lo que estamos analizando luego de su muerte, sino que se está construyendo a partir del impacto que generó su obra a lo largo de su vida, desde sus planteamientos iniciales en los diálogos que hizo y que hizo con todos los autores de sus distintas épocas de su vida, y que con este concurso de ensayos se permite tener una visión de cómo han llegado a conformar estos legados lo digo en plural, de Aníbal Quijano, toda una forma de pensar, actuar, situar, habitar, ser, apreciar la vida en sus distintas manifestaciones con la estructura pues de un pensamiento social crítico que sin duda nos abre caminos que este concurso deja ver como con sus grandes potencialidades. Hay temas, como ya lo señaló muy bien Nora, que son muy innovadores, que tienen miradas muy contemporáneas y pertinentes. Y la conclusión que me deja es, se ha escrito mucho sobre Quijano, podemos aprender enormemente de su legado, pero se puede decir más y se puede decir muy bien. Y creo que los ensayos tienen esa gran virtud de buscar por dónde están esta agudeza, esta apropiación contemporánea y pertinente de su legado. Es por ello que el trabajo del doctor José Guadalupe Gandarilla nos ofrece esa aproximación a todo lo que es el concepto de la colonialidad del poder, que parecería que ya no iba a dar nuevos elementos de tanto que se ha escrito, polemizado, avanzado en eso. Pero una de las grandes virtudes del ensayo del doctor Gandarilla, pues es justamente entender, como él lo señala, como un tejido, ¿no? Como una urdimbre así, pero muy bien llevada a cabo, con todos los cuidados y las proyecciones de la universalidad y al mismo tiempo la particularidad de este pensamiento, ¿no? Un poco esto que Boaventura de Sousa plantea con los universalismos particularistas. Quijano está en esa tesitura de un concepto que surge de su compromiso con la realidad peruana, con sus contextos políticos más cercanos, pero que tuvo esa gran virtud de proyectarse como una preocupación y un aporte que es para todo el mundo, pero desde esta peculiaridad de lo que entendió como ejes articuladores de la colonialidad del poder y la cuestión del racismo, la cuestión de la importancia de la historia, etc. El primer lugar compartido, pues también nos lleva a esta adaptación a las peculiaridades de lo que está dicho y no dicho en Quijano,
y que se vincula con este gran imaginario que tiene un piso común desde la colonialidad del poder en las naciones autóctonas del Abya Yala de Eric Gutiérrez, y que pues nos plantea justamente el cómo lo étnico tiene una gran continuidad en Mariátegui, en las fuentes que Aníbal nos aporta y que le da una mirada y un sentido contemporáneo a este tema, ¿no? En fin, no quisiera hacer una reseña así, sino simplemente referencias a lo que implicaron, pues, el trabajo de Segundo Montoya, ¿no? De entender a un Quijano que está, digamos, en los debates más de la época relacionados con la teoría de la dependencia, la teoría de la marginalidad, y cómo se lanzan estos en sus eslabonamientos que va logrando con su cercanía con Immanuel Wallerstein y su orientación a esta universalización de su pensamiento con el sistema mundo moderno y la crítica a la modernidad colonial. Y bueno, pues si algo se habla de los valioso que son, que es el pensamiento crítico, es la idea de la tropicalización. Y eso está muy bien logrado en el ensayo de Denny Alfaro, en el que nos deja ver al Aníbal en diálogo con el mundo lusitano, con la presencia de Brasil, que mucho contó, digamos, en sus diálogos con quienes le inspiraron desde Milton Santos y los dependentistas y críticos de la dependencia que tanto hicieron pues a favor de él, ¿no? Y bueno, ya señaló Nora aspectos muy importantes en el debate sobre género y patriarcado, y en alguna medida el trabajo de María García al introducir un tema que también es muy pertinente para las ciencias sociales, que es el de la interdisciplinariedad. Entonces, el libro en el que se recogen todos estos trabajos, sin duda se va a convertir en una referencia obligatoria para el pensamiento de Aníbal, ¿no? Ya lo señaló también Nora, simplemente quisiera reiterar pues que la vigencia del análisis de la cholificación con todo este tema de la urbanización, de la cuestión étnica presente en nuestras metrópolis, en nuestras ciudades, anuda nuevos elementos para la comprensión de un pensamiento con tantas vertientes y potencialidades, ¿no? En fin, lo andino caribeño, la idea del cimarrón, la sostenida crítica desde cómo desde las propias organizaciones étnicas ha habido esta apropiación de los planteamientos de Aníbal Quijano, y pues todo lo de la naturaleza, el buen vivir, la dimensión del poder de la naturaleza y los derechos humanos, ¿no? Un tema también muy innovador que realmente le da entonces a este libro, como decía al inicio, un pensar en que hay mucho que se ha dicho sobre Aníbal, que hay mucho que muchas ideas que ha generado su obra, pero que este trabajo abre vetas insospechadas, muy completas, que nos harán a Aníbal cada vez más presente, cercano y proyectado hacia nuestras ciencias sociales y la sociología en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi paz presidente, también Jaime Preciado. Dejamos en el uso de la palabra al doctor César Germaná. César.
Bueno, muchas gracias Jaime, por haberme invitado a ser parte del jurado de este concurso tan significativo, ¿no? Me ha complacido mucho, no solamente la lectura de los ensayos presentados al concurso, sino también, como ya lo señaló Nora Garita, la discusión, el intercambio de ideas entre los miembros del jurado. Creo que el concurso ha sido una actividad importante para ALAS, ¿no? Y para seguir el debate de las ideas de Aníbal Quijano. Quisiera muy brevemente presentar algunas ideas por las que considero la importancia de los ensayos presentados y en particular de los ensayos que se publican en el libro que estamos presentando. La perspectiva de análisis de la realidad histórico-social que desarrolló Aníbal Quijano constituye un sólido cimiento para el avance de un pensamiento social crítico descolonial. Este enfoque teórico, sin embargo, no es una propuesta completamente acabada y cerrada. Se trata más bien de un proyecto que puede, y por su naturaleza de cuestiones abiertas, debe ser continuado en diversas direcciones. Los ensayos presentados al concurso internacional Aníbal Quijano que organizó la Asociación Latinoamericana de Sociología, parte significativa de los cuales se reúnen en el libro que estamos dando a conocer, constituyen una muestra cabal del carácter abierto, no dogmático, de la teoría de la colonialidad, descolonialidad del poder. Si es cierto, como Marx lo sabía, que los problemas de exposición no son externos a los problemas de contenido, para comprender la naturaleza no doctrinaria del pensamiento de Quijano, creo que es necesario indagar, entre otros aspectos, por qué el ensayo constituye la forma privilegiada de exposición de sus investigaciones y reflexiones, dejando de lado el artículo científico y el libro sistemático, formas que evidentemente nunca utilizó. En una primera aproximación a este problema, se puede decir que el ensayo le permitía a Quijano desarrollar un pensamiento que le hizo posible penetrar de manera creadora en su objeto de estudio, abordarlo desde diferentes ángulos y sacar a luz las complejas relaciones sociales que oculta. El ensayo, que podemos llamar científico-social crítico, le sirve como el procedimiento más adecuado para abrir las cuestiones fundamentales que indiquen los procesos básicos hacia dónde estamos yendo como sociedad. Además, le posibilita explorar horizontes alternativos al patrón de poder colonial moderno eurocentrado, que se encuentra, como ya señaló Nora, en una expresión en la conferencia que dio Aníbal Quijano, en una crisis raigal. Esta propuesta, este horizonte alternativo, ¿no?, aparece como una forma factible de construcción de otra manera de organizar la existencia social, cuya naturaleza sea un complejo de prácticas orientadas a la producción y a la reproducción democrática de una sociedad democrática, como escribió Quijano en el ensayo
bien vivir entre el desarrollo y la descolonialidad del poder, uno de sus últimos trabajos que llegó a publicar. El carácter crítico del ensayo se puede encontrar en lo que Theodor Adorno, en su texto El ensayo como forma, señala que la ley formal del ensayo es la herejía. Efectivamente, en los ensayos de Quijano encontramos que su mayor herejía fue haber desvelado los mecanismos del poder que han estructurado a nuestras sociedades, cuyo eje ha sido la dependencia histórico-estructural y la colonialidad del poder. En este sentido, no es casual que en la ceremonia de presentación de su libro Cuestiones y Horizontes, en el año 2014, en la Universidad Ricardo Palma, Quijano dijera: la larga edición del movimiento de mi reflexión durante tantas décadas, la pregunta central desde muy temprano, en realidad probablemente desde antes de publicar texto alguno, ¿cómo hacer para que la existencia social de nuestra especie no esté articulada únicamente en torno a aquello que se llama poder? Porque todo el trabajo, se refería al trabajo que ha realizado, es la trayectoria de un largo proyecto de subversión del poder. Creo que consideraba Quijano que su perspectiva de análisis estaba en construcción, que no estaba enteramente terminada. Por esta razón, no quiso publicar un libro donde la expusiera de manera orgánica, como muchos de nosotros se lo reclamábamos. Como era contrario a toda forma de pensamiento doctrinario, una presentación sistemática de su teoría podría dar lugar a un embalsamamiento de su pensamiento que le privaría de su vitalidad. De Quijano podría decirse lo mismo que escribió José Carlos Mariátegui en la advertencia a sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica. Y Mariátegui agregaba algo que seguramente estaba en el pensamiento de Quijano: ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado. Creo que en la obra de Quijano encontramos esta presencia permanente de esta idea de que sus planteamientos son constantemente renovados de acuerdo a la polémica, de acuerdo a las nuevas investigaciones. Los ensayos presentados al concurso internacional Aníbal Quijano son muy valiosos porque continúan desarrollando las ideas de Quijano para comprender diferentes ámbitos de la realidad histórico-social. Son varias las líneas de reflexión que exploran los ensayos presentados y que han constituido la organización del libro que estamos presentando. Quisiera resaltar las problemáticas abiertas por los ensayos que el jurado decidió premiar y que ya tanto Nora Garita como Jaime Preciado han hecho una reflexión significativa. Una primera línea de análisis de estos ensayos se relaciona con el examen crítico del concepto de colonialidad del poder. Trabajos que son muy valiosos porque permiten precisarlo como una categoría epistemológica y teórica. Se estudia cómo esta noción se fue construyendo en diálogo y debate
con diversas corrientes intelectuales. El ensayo de José Gandarilla es muy valioso en esta perspectiva. Además, hay trabajos que desarrollan una provechosa discusión sobre las consecuencias de la colonialidad del poder en los pueblos originarios, como lo hace el ensayo de Eric Gutiérrez, y en los diversos momentos del desarrollo del capitalismo, en particular en la llamada Cuarta Revolución Industrial, como en el ensayo de Óscar Alonso. Una segunda línea de reflexión que ayuda indudablemente al avance de la perspectiva de análisis de Quijano es la que trata de su trayectoria teórica. En esta dirección son muy provechosos los ensayos sobre el cuestionamiento al eurocentrismo y la descolonialidad epistémica, como en el texto de Segundo Montoya, y el texto donde se examina la perspectiva transdisciplinaria, aunque lo señala en términos con el término de interdisciplinaria, de María García. Una cuarta línea de estudio explora algunos aspectos sustantivos del complejo ámbito de la cultura. Los ensayos sobre el proceso de cholificación en la sociedad contemporánea, como el que desarrolla Luis Lasso, o sobre el mundo del Caribe, como lo plantea Víctor Pacheco, dan cuenta de la productividad de la perspectiva de análisis de Quijano. Una cuarta línea de reflexión se refiere a un aspecto poco explorado, como ya lo señaló Jaime Preciado, desde la perspectiva teórica de Quijano. Son estudios que abordan la problemática vinculada a la descolonialidad del poder, que tienen como horizonte histórico de sentido el buen vivir. En esa línea se encuentra la discusión sobre los derechos de la naturaleza, en el ensayo de Rosel Laveriano, y sobre los derechos humanos, en el ensayo de Francisco López. En conclusión, los ensayos presentados al concurso tienen una enorme importancia para hacer avanzar la perspectiva de análisis de la colonialidad, descolonialidad del poder. No solo porque han abierto nuevas cuestiones, como lo han señalado tanto Nora Garita como Jaime Preciado, sino porque muestran la vitalidad y riqueza del pensamiento de Aníbal Quijano para comprender el mundo en el que vivimos. Muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento a Jaime por haberme incorporado a este jurado tan valioso para este concurso. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias también por tu reflexión. Bueno, ¿qué cabe? Creo que invitar, ¿no?, a todos, a todas que lean el libro, ¿no?, que por su riqueza, como bien lo han expuesto, muestra pues en su continuidad y cambio, ¿no?, esos desafíos que se nos plantean, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de plantearse ante la crisis raigal que vivimos, no solamente las nuevas preguntas, ¿no?, las nuevas hipótesis, sino en contribuir a organizar la vida, ¿no?, en esas formas de democracia real, ¿no?, colectivas, en todas sus dimensiones, que van hasta la misma libertad individual de los seres humanos, ¿no? Y en esos horizontes de sentido, como bien lo señalaba nuestro querido Aníbal Quijano, no un horizonte, los horizontes de sentido, la unidad de las diversidades de la especie, del humano, de lo natural y de lo cósmico, creo que se construye y se afirma el aporte histórico de Aníbal, ¿no?, que creo que muestra un elemento no solamente supera todo esencialismo étnico, de clase, de nación, de globalización abstracta, ¿no?, sino que nos da las claves para construir conocimientos no solamente en su sentido cognitivo, ¿no?, sino en su sentido organizacional, como lo expresó y creo que nos enseñó en su experiencia de vida El Salvador, en un momento histórico profundo, ¿no?, y que los capitalismos han desintegrado, pero la historia sigue en el cambio, y creo que la exposición que cada uno de ustedes y sobre todo las contribuciones
de los ensayos que se han publicado nos dan un conocimiento profundo de esa riqueza y de esa diversidad que bien han señalado nuestro jurado de honor. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro jurado, a Nora Garita, a Jaime Preciado, a César Germaná por su esfuerzo creativo, y a nuestros concursantes, a los que se han publicado y también los que no fueron publicados, que reuniremos también esos trabajos para su conocimiento. Y invitamos sobre todo a los que han participado de este libro a un conversatorio que organizaremos dentro de coordinaremos para hacer la presentación y el comentario de cada uno de ustedes con sus aportes. Muchas gracias. Gracias una vez más en nombre de la presidencia y el comité directivo, el consejo consultivo, a cada uno de ustedes, a los que nos han seguido, a los autores, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.